Introducción al estudio de la psicología. Unidad 1. La psicología. La psicología fue la última de todas las ciencias que se separó de la filosofía. Dicha separación fue necesaria, ya que la visión que tenían los filósofos en aquel momento descartaba el estudio del alma, el entender cuál es la naturaleza humana, más allá de la relación entre los individuos y la construcción de una sociedad. Por tanto, la psicología o el psique logos se define como el estudio del alma. El término no se acuñó hasta el siglo XVII y se popularizó en el siglo XIX. Prácticamente el siglo XVIII vivió en un proceso donde la psicología poco a poco fue tomando terreno, y ese terreno que fue ganando hizo que ya para el siglo XIX no solamente la psicología estuviera plenamente separada de la filosofía, sino que empezara a obtener un papel de ciencia relacionada a las ciencias naturales. Ahora, durante ese periodo de tiempo surgen las preguntas clásicas. ¿Cuáles son estas? ¿Existe el alma? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué funciona el alma? ¿Cómo el alma tiene una relación estrecha con el cuerpo? Así que, ciertamente, uno puede ver la evolución y la búsqueda del conocimiento con el propósito de tratar de entender cómo funciona el alma. Dentro de la misma psicología y la intención de que ésta se convierta en una ciencia natural, al igual que la biología, la genética, etc., surge la epistemología, del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, discurso. La epistemología lo que busca es entender cómo el ser humano conoce el mundo. O sea, cómo los seres humanos llegamos a conocer lo que conocemos, y valga la redundancia. Nos permite formular preguntas sobre la percepción, cómo nosotros percibimos, sobre todo en el plano visual, los eventos en el medio ambiente, la sensación, cómo sentimos, si hay frío, si hay calor, cómo tenemos la sensación de que alguien quiere hacernos daño, y tenemos la memoria como una herramienta para memorizar o almacenar el conocimiento, y el pensamiento, que es la base del estudio de la epistemología, cómo pensamos y llegamos al conocimiento, cómo se da ese proceso. También está la ética. Es un área de encuentro entre la filosofía, la religión y la psicología. Esta estudia la manera en que deben comportarse los seres humanos y analiza los valores, humores sociales y las leyes. Esto es fundamental porque nos permite no solamente integrar áreas que son importantes, sino empezar a mirar cómo los científicos sociales dentro del campo de la psicología investigan los fenómenos, cómo hacen estos acercamientos metodológicos y prácticos. Por eso es que cuando uno mira el código de ética, uno puede observar
que hay una serie de principios éticos, por ejemplo, el de competencia, que establece que una persona para poder aplicar una teoría, una estrategia, una técnica psicológica, tiene que estar debidamente capacitada y tener la experiencia práctica necesaria para poderla aplicar. Ahora, la psicología como ciencia. Una de las aspiraciones que siempre se ha tenido es a convertir a la psicología en una ciencia como las ciencias naturales. Ahora, las bases conceptuales de la psicología tienen su rama o su génesis en la filosofía. Más adelante, cuando se busca relacionar o se busca compaginar o unir a la biología con la psicología, de la única manera que esto puede ser llevado a cabo es a través del uso del método científico dentro de los procesos psicológicos. Ahora, para uno poder entender la evolución de la psicología, hay que estudiarla desde la filosofía de las ciencias, porque la filosofía de las ciencias nos permite poder entender y estudiar en detalle cómo históricamente se desarrollan las ciencias. Así que la filosofía de la ciencia en sí misma nos permite poder entender cómo se construyen los enfoques científicos con el propósito o con las visiones muy particulares de tratar de conocer, describir, explicar y predecir el comportamiento del ser humano. Ahora, para poder entender la relación entre la psicología como ciencia natural y las ciencias naturales o biológicas, tenemos que hablar de la ciencia moderna o de la ciencia dentro de la modernidad, que tiene su génesis en los trabajos de Sir Isaac Newton y la revolución científica. ¿Qué presuponía la ciencia moderna? Era que la ciencia tenía que definirse a través de unas leyes matemáticas, y esas leyes matemáticas nos iban a ayudar a explicar la naturaleza y el entorno. Un ejemplo sencillo de esto es la ley de la gravedad, desarrollada por Sir Isaac Newton. El positivismo. El primer positivista fue Sir Isaac Newton, que planteaba que se llegaba al conocimiento a través de una ciencia que tuviese unos planteamientos lógico-matemáticos, y desde luego el positivismo toma fuerza con los trabajos del filósofo Augusto Comte. Detrás del positivismo lógico estaba una clave de lo que era la ciencia. ¿Y cuál era esa clave? Que para que una ciencia pudiese ser tal cosa, tenía que fundamentarse en hechos observables. Por lo que la descripción antes de la explicación tenía la meta de crear esas leyes científicas y matemáticas que llevaran a una predicción certera de los fenómenos naturales. También se encuentra el enfoque nomológico. Hempel y Oppenheim eran dos positivistas lógicos que planteaban que las explicaciones podían derivarse de las leyes científicas y las condiciones observables inicialmente. El enfoque de nomos o búsqueda del conocimiento sistemático también
nos permitía tratar de llegar a dichas predicciones desde el paradigma positivismo. Y también dentro del enfoque nomológico se encuentra el concepto de la ley encubridora. La ley encubridora establece que una explicación queda como un hecho bajo un conjunto de leyes científicas. Que yo puedo explicar algo única y exclusivamente cuando puedo desarrollar unas leyes de carácter científico que tengan una base matemática. Continuando con el enfoque nomológico, tenemos la regla de oro de la explicación. Aquí la explicación no debe contener la ley científica, sino que tiene que explicar los fenómenos relacionados a dicha ley. Por tanto, esto significa que la explicación es en sí mismo una herramienta para poder explicar un fenómeno y de ahí partir hacia la ley. Ahora, dentro de la psicología, el enfoque nomológico tiene un reto, y es que se incumple dicha regla de oro, ya que la mente no es un fenómeno directamente observable. Nosotros inferimos a través del comportamiento, y en estos tiempos el campo de la neurociencia, podemos ver unas tendencias de comportamiento en el cerebro a través de tecnologías como los MRI funcionales y las tomografías, pero no se puede ver directamente un comportamiento como el de cuando se cae un fruto de un árbol. También existe el enfoque causal. El positivismo solo pide explicaciones científicas que hagan predicciones satisfactorias sin revelar de qué forma lo hacen. Eso es otro de los aspectos que hay que considerar, ya que para el positivismo cualquier explicación puede presentar unas predicciones, pero no indicar cómo se hacen porque ya existe un método previo. Ahora, el nivel principal de la aproximación positivista en su enfoque causal toma como punto de partida la dificultad para identificar explicaciones con predicción. Tanto el positivismo establece que la verdad va a tener que someterse constantemente al reto de la investigación en la búsqueda de la generación del conocimiento. Continuando con el enfoque causal, no todas las explicaciones satisfactorias se ajustan a este modelo de una ley encubridora, y que este es otro de los retos que nos trae el enfoque causal. También el enfoque causal asume que el objetivo de la ciencia es buscar la causalidad de la realidad y no desarrollar teorías, sino descubrir las leyes de la naturaleza. Por tanto, su visión es una más centrada en las ciencias naturales, tratando de poder develar las verdades que se encuentran en el universo. El realismo de la ciencia. El realismo de la ciencia surge dentro de una polémica entre los nomológicos y la ley de la explicación de oro y los causalistas. Aquí el debate se va a relacionar con la descripción del mundo basado en las experiencias versus la búsqueda de las causas de cómo se comporta el universo, donde vamos a estar pendientes a la observación del conocimiento
en virtud de la experiencia propia versus uno tratar de buscar cómo realmente se comporta un universo o se comportan las leyes del universo sin tener que llevar a que éstas sean filtradas a través de la experiencia. Por tanto, la experiencia puede ser un factor que contamina la búsqueda del conocimiento que nos lleva a esas leyes del universo. Otra visión es la del antirrealismo de Mach. Este filósofo decía que la ciencia lo único que debe explicar son sus propias observaciones, contrario a las visiones nomológicas, donde lo que se plantea es que las explicaciones tienen que fundamentarse en las propias observaciones del método. Y ahí él habla del instrumentalismo como modalidad común dentro de este movimiento. El instrumentalismo sostiene que las teorías son instrumentos mediante los cuales los seres humanos estudian su naturaleza. El antirrealismo se preocupa por desarrollar teorías que sean lo suficientemente sólidas para poder estudiar la naturaleza humana. No necesariamente se enfocan en la búsqueda de la verdad o de la realidad dentro de la naturaleza, sino cómo llegamos a esa realidad a través de unas herramientas que son las teorías y los modelos. El positivismo lógico, que lo perfecciona Augusto Comte, llevó a un reconocimiento de que la ciencia puede incorporar en sus teorías conceptos hipotéticos invisibles sin caer en la metafísica o en las observaciones no verificables o las abstracciones a partir de la información obtenida. Por tanto, para poder operacionalizar el positivismo lógico, se recurre a tres elementos: la observación, la formulación de teoría y la explicación de la teoría a base de la matemática. Continuando con el positivismo lógico, esta se conoce como una ciencia protocolaria, ya que las descripciones de la naturaleza tenían que ser observables. También busca generar axiomas que conectan la teoría con elementos lógicos matemáticos. De ahí nace el concepto de las definiciones operacionales para yo poder investigar un fenómeno y que ese fenómeno pueda ser investigado por otros y replicado, hay que definirlos operacionalmente. Así que el positivismo influyó en la psicología por más o menos 30 años, desde la década de 1930 hasta la década de 1960, y hoy en día muchas de las bases de la investigación científica están fundamentadas en el positivismo lógico. También está el enfoque semántico. Este considera las teorías como estructuras matemáticas abstractas que no se aplican al mundo tal y cual es. Lo que aquí se busca es simular situaciones parecidas a la realidad, o sea, construir metáforas matemáticas que tienden cierto parecido con la realidad. Y esto se da porque existe la conciencia de que no es la mera realidad, ya que cada teórico construye un modelo que refleja su marco teórico de esa realidad. Por tanto, podemos tener tantos marcos teóricos como teóricos que generan investigación.
Por otro lado, también tenemos a los racionalistas. Basado en el racionalismo, el ser humano tiende a ser racional y moral. La ciencia tiene una estructura lógica y formal. Por tanto, al venir al conocimiento, nuestra naturaleza humana, al ser racional y moral, pues permite que uno desarrolle estructuras lógicas y formales de pensamiento independientemente del momento histórico y del objeto que se estudie. Por tanto, los racionalistas entienden que los seres humanos nacemos como una estructura mental evolutiva que nos permite poder examinar los fenómenos utilizando esa estructura que se fundamenta en la lógica y la formalidad. A partir de esta racionalidad es que surge el concepto naturalista de las ciencias, que busca estudiarse a sí misma de manera empírica. Es la base para estudiar el comportamiento del cerebro y cómo a partir del cerebro entendemos el comportamiento del individuo. Esto es un ejemplo de cómo la neurociencia hoy en día se aplica. Estudiando el comportamiento del cerebro, podemos desarrollar teorías y modelos que en sí mismos permiten explicar cómo nos comportamos tanto racional como emocionalmente. Dos aproximaciones naturalistas son la aproximación de Wetan Washun, del filósofo Thomas Kuhn, autor de la estructura de las revoluciones científicas, y la escuela evolucionista de Carlos Darwin. Según Kuhn, la ciencia sufre ciertas crisis a través del tiempo, y lo que él denomina las revoluciones científicas. Y él nos habla de que existe un periodo preparadigmático donde se está construyendo una ciencia que no existía. Esa ciencia se está fortaleciendo a través de diferentes métodos que tienen la misma base filosófica, y en la medida que más personas, más investigadores van trabajando sobre esa misma teoría y base de conocimiento, se va generando mucha información que se presenta a través de escritos, ponencias, congresos, y eso posteriormente genera lo que se llama la ciencia normal. La ciencia normal toma fuerza cuando las aplicaciones generadas a través de la investigación ofrecen los resultados que permiten cambiar la sociedad. Ahora, cuando esa misma ciencia o paradigma deja de cumplir con su propósito y deja de funcionar, cae en una crisis, y en esa crisis surge una revolución donde viene un paradigma alterno y cambia el paradigma anterior. Otro teórico que fue bien importante en estos procesos fue Karl Popper y el falsacionismo. Karl Popper quería saber cómo cambia la ciencia dentro del concepto de vista o del punto de vista normativo. También quería saber cuán buenas eran las verificaciones de una teoría dentro de un paradigma. Y él entendía que una buena teoría tenía que rechazarse objetivamente para probar fuera de toda subjetividad que ésta funcionaba. De ahí es que nace el concepto de rechazar la hipótesis nula. Cómo nosotros podemos rechazar algo en lo que creemos. La idea del falsacionismo era eso, tratar de que la teoría se pudiera rechazar, y al tratar de rechazarla, sabíamos
finalmente si esta era rechazable o no, pero no podíamos aceptar o tratar de controlar la investigación de manera tal que fabricando los datos y las explicaciones cambiáramos un paradigma. Y él, basado en el falsacionismo, genera lo que se conoce como criterios de demarcación, o sea, una norma para distinguir una teoría cierta de una falsa. Dos términos bien importantes dentro de todo este análisis de la evolución de la ciencia es cuando dos teorías discrepan sobre su capacidad para explicar los mismos fenómenos. Y aquí existen dos resultados posibles. La reducción, que significa que las teorías explican los mismos hechos a niveles distintos, o la sustitución, una teoría derrota a la otra basado en determinados criterios. Estos dos elementos, tanto la reducción como la sustitución, son elementos importantes que uno va a encontrar a través de los procesos de investigación y generación de teoría en la psicología. También está la ciencia como concepción del mundo. La ciencia, que es un invento de los seres humanos, busca verdades universales a partir de la observación de objetos, de acontecimientos particulares. Esta también es una de las aproximaciones más comunes en el estudio de los fenómenos psicológicos. Ahora, la historia de la ciencia. La historia de la ciencia, la tensión entre razones y causas, es un proceso continuo. Por tanto, las universidades, los centros de investigación constantemente están probando y rechazando teorías con el propósito de construir conocimiento científico que pueda generar aplicaciones que ayuden a los seres humanos. No podemos perder de perspectiva que las ciencias se visualizan como una empresa racional y lógica. Y se plantea, ¿verdad?, que aquí es importante eximir a los científicos de las fuerzas causales que toman parte de la determinación de la conducta humana, lo que también significa que el fenómeno que investigamos tenemos que mirarlo de manera desapasionada, sin nuestros prejuicios, tratando de, dentro de esa búsqueda de conocimiento, podamos lograr la verdad o una aproximación a esa verdad, como dirían algunos filósofos. También tenemos dentro de la historia de la ciencia la explicación liberal. Esta es la historia como, o visualiza la historia como una serie de pasos progresivos que conducen a un estado actual del conocimiento. Y ahí tenemos el internalismo y el externalismo, que es la aplicación de la ciencia desde adentro o de forma interna. También se plantea que la ciencia moderna es externa, que se observa desde afuera y desde fuera se busca entender la verdad a través de leyes que nos permitan observar, describir, explicar y predecir la naturaleza. Perspectiva histórica del Zeitgeist. Este ignora las acciones de los seres humanos porque cree que están teledirigidas y controladas por fuerzas ocultas que funcionan por sí mismos a lo largo del proceso histórico. Por tanto, esto significa que la historia del mundo y de la psicología han sido dos fuerzas que han derrotado esta visión determinista o predispuesta
del Seyes. Por tanto, se ha encontrado que no necesariamente hay fuerzas que manejan la realidad, simplemente hay formas de observarla y formas de estudiarlas. La historiografía de la psicología atraviesa dos fases. Del siglo XIX hasta la década de 1950, con los trabajos de Bohren. En 1950 se da con los trabajos de Kuhn. Es en 1965 que nace la revista del Journal of History of the Behavioral Science y se crea la división 26 de la APA, que se dedica a estudiar los fenómenos históricos y filosóficos de la psicología como una ciencia. La psicología en la historia. Esta comienza con el dilema que enfrenta el estudio de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo se construye? ¿Para qué es? También se argumenta desde otra perspectiva, que es el constructivismo social, que la historia de la mente es una mera construcción o invención por parte de los seres humanos. Ahora, también existe otro dilema entre esta relación entre el individuo y la ciencia, por lo que el concepto de la mente se ha discutido desde la psicología, la religión y la filosofía. La mente como construcción natural. Desde la perspectiva evolucionista, la mente es la adaptación espacio-temporal a las presiones de la selección natural. Hoy en día hemos visto cómo ha evolucionado nuestro cerebro a través del tiempo y cómo esa evolución ha sido con el propósito de lograr la adaptación del individuo. Como de tener un cerebro mucho más pequeño, hoy en día tenemos un cerebro mucho más grande y con una capacidad de racionalizar y manejar procesos mentales de forma mucho más compleja de lo que fue en el pasado.